La tarea de este libro es vincular la investigación educativa con la práctica y la enseñanza de las matemáticas, muy particularmente en el caso del pensamiento algebraico. En años recientes, y a raíz de la reforma educativa de la SEP en México, se ha pugnado por traer la llamada algebrización del currículum, el álgebra temprana, e introducir el álgebra desde el nivel de preescolar hasta el del bachillerato, entendiéndose por álgebra temprana no a incluir contenidos extras en el plan de estudios de primaria, sino profundizar en ellos de tal manera que los pequeños estudiantes desde primero de primaria pueden hacer generalizaciones aritméticas de reglas, de símbolos, etcétera, para hacer una transición suave del pensamiento aritmético al pensamiento algebraico. La estructura del libro es la siguiente. Los 3 primeros capítulos tratan de educación, el álgebra y la educación primaria. Los 2 primeros capítulos analizan libros de texto gratuito aquí en México, que como sabemos es caso especial. Ambos autores coinciden en que el libro de texto es una herramienta muy valiosa, curricular, así la llaman, tanto para estudiantes como para alumnos, para desarrollar los contenidos temáticos y alcanzar las competencias que marcan los programas. El capítulo 3 generaliza sobre lo que es el razonamiento algebraico. El capítulo 4 es un capítulo muy interesante, es el pensamiento algebraico en la educación especial, particularmente en niños con síndrome de Down. Es difícil encuadrarlo como en primaria o secundaria debido a la edad de los niños y su condición, pero es algo interesantísimo. Así hago un paréntesis, así como en matemáticas nosotros procuramos eludir la memorización, aquí la autora nos dice que los niños con síndrome de Down precisamente aprenden a partir de la memoria. Entonces hace una reflexión muy interesante, que no tenemos que darles los mismos contenidos que al resto de los niños, a los que no tienen esas características especiales, sino adaptarles el currículo, las actividades y estrategias de aprendizaje a sus necesidades. El capítulo 5 nos habla de la visualización como herramienta matemática para el nivel de secundaria. El capítulo 6, también para secundaria, habla de los procesos de transferencia entre los conceptos de física y particularmente el álgebra en cuanto a contenidos matemáticos. Finalmente, para el nivel de bachillerato tenemos un interesante estudio sobre los obstáculos en el sentido epistemológico y los errores más comunes, persistentes, llaman los autores, cometidos en álgebra. Aquí el enfoque de la investigación es muy interesante, ya que a los estudiantes de bachillerato se les proporcionan algunas tareas matemáticas ya desarrolladas de álgebra que contienen los errores típicos para que ellos discutan en equipo y puedan justificar o argumentar si el procedimiento está correcto o no, y en caso de estar incorrecto, por qué está incorrecto. Entonces, comenzamos con los 2 primeros capítulos. El primer capítulo, de Guadalupe Cabañas, Virginia Salazar y Hermes Nolasco, analiza los libros de texto de primer grado de primaria. Se enfocan las tareas que potencian el desarrollo del pensamiento algebraico en ese libro. Hablando de las cuestiones metodológicas, estos autores se basan primero que nada en Caput, igual que el resto de los autores que abordan los libros de texto, para introducir el pensamiento algebraico desde los primeros años de la educación básica. De ahí establecen que hay prácticas de generalización, representación y razonamiento que pueden hacer los pequeñitos desde el primer grado de primaria, y que a lo largo de los 6 años de la educación básica los preparen para esa transición
de la aritmética al álgebra que llevarán a cabo en secundaria. Ellos hacen una metodología de análisis del contenido basados en Perente con 3 fases: trabajo previo, la extracción de datos y la explotación de los datos. Nos reportan que en este libro hay 57 desafíos, así son llamados en la serie de libros de texto de primaria, 87 consignas y 125 tareas en los libros para alumnos de primer grado escolar. Dividen todas estas tareas en el sentido numérico y el pensamiento algebraico, y encuentran que los temas interesante el análisis que hacen estos autores de las actividades, porque la primera impresión que tenemos nosotros es como álgebra en un niño de primero de primaria que apenas sabe contar. Perdón, no les voy a adelantar el contenido del libro porque hay que leerlo, hay que analizarlo, pero aquí te desglosan algunas actividades y te están identificando dónde están esas actividades y esas estrategias que están planteando los autores de esos desafíos matemáticos para introducir al pequeño en el pensamiento algebraico. Posteriormente, en el capítulo 2, una caracterización del pensamiento algebraico de los libros de texto en la educación primaria, este estudio es un poco más amplio, ya que estudia los libros de los 6 grados de primaria, de educación básica en México. La metodología que utiliza esta persona es la célula de análisis de Ojeda, con criterios como las nociones de álgebra. Le da importancia a encontrar la situación y contexto en la que son planteados estos problemas, estos ejercicios para los pequeñitos. Habla de los recursos semióticos. Aquí hay una diferencia teórica para abordar el problema en cuanto al los primeros autores, y da importancia también a los términos empleados. Él habla de un triángulo epistemológico que van a encontrar aquí, muy interesante, y presenta un reporte sobre los contenidos de los 6 libros de texto de la educación obligatoria de primaria. Dice que en primer grado encuentra 19 lecciones en cuanto a matemáticas, 25 lecciones en segundo grado, en tercer grado encuentra 31, en cuarto 39, en quinto 32, y curiosamente en sexto grado solo 23. Dice que son 179 lecciones que están distribuidas en estos 6 grados, lecciones de matemáticas, en cuanto a pensamiento algebraico se refiere, pero es importante esta apreciación. Dice que no se alcanza a distinguir un orden de distribución ni un equilibrio en la cantidad de las tareas. Hacen énfasis en la solución de problemas, predomina el pensamiento, las actividades sobre proporciones, es decir, predomina el aspecto proporcional en cuanto a la relación, y se limita un poco el desarrollo de la generalidad a través del estudio de patrones. Esto es lamentable, ya que precisamente esto es lo que va a ser el acercamiento de la aritmética al álgebra, esa transición de la que hablaba Tere Rojano en los 80s. Lo interesante aquí, hago un paréntesis, en todos los capítulos del libro es la estructura de cada capítulo con los antecedentes, el problema de investigación y el enfoque teórico desde el cual se aborda cada uno para desembocar algunos en preguntas de investigación, otros en objeto de estudio, y de ahí la parte teórica y la metodología entendida como una teorización del proceso, no como aplicar determinada técnica, por favor. Entonces, a quienes sean profesores de matemáticas, también de ciencias, es importante ver cómo va el desarrollo de la investigación educativa en este caso. Hay una coherencia absoluta en cada capítulo entre su planteamiento de problema, la teoría y la metodología. Y luego vamos a las conclusiones. Algunos de estos trabajos son parte de proyectos más amplios que estaría muy interesante revisar en su totalidad. Pero si estamos hablando de esa necesidad de profesionalizar la docencia, esta es una herramienta muy importante, sabiendo identificar cómo puede cualquier profesor desarrollar su propia investigación educativa con su práctica diaria.
El capítulo 3 es una interpretación del razonamiento algebraico en la educación primaria desde niveles algebraicos de Lilia Arqué, que nos presenta un modelo de niveles de algebrización para orientar a los profesores de primaria, particularmente, sobre lo que se puede considerar algebraico en este nivel. Ella aborda todo esto desde el enfoque autosemiótico, desde luego se enfoca en la formación de profesores y una vez más vamos a desembocar en las actividades de los libros de texto porque todos estos productos son para el sistema educativo mexicano. Aquí es interesante ver que comenta la autora que la introducción del razonamiento algebraico en la escuela primaria trae consigo reconocer el carácter algebraico de las actividades matemáticas. Si los profesores de matemáticas no están conscientes, si los profesores de primaria no están conscientes de que esas actividades que están llevando a cabo con sus pequeñines son una preparación para el pensamiento algebraico, quizá no tengan el mismo efecto, quizá no les den la profundidad adecuada, y en eso es en lo que coinciden todos los autores de este libro. El capítulo 4, que está sensacional, es el planteamiento algebraico de jóvenes con síndrome de Down con la noción de un patrón geométrico. Es interesante cómo a partir de reconocer un patrón geométrico ellos pueden hacer actividades de generalización, incluso manejar vocabulario adecuado para fomentar su pensamiento algebraico. Aquí se centra la autora en tres ejes: el eje epistemológico, el cognoscitivo y el social. Su metodología es una revisión primero del estado del arte, como debe ser, después el diseño de actividades de enseñanza y al final hace una entrevista semiestructurada para comentar con los estudiantes lo que observan. Hay una videograbación, etcétera, que es muy interesante, es algo muy simple en apariencia para aplicar por cualquier persona que esté familiarizada con la docencia. En cuanto al análisis, pues sí requiere un poquito más de análisis de datos para convertirlo en algo más valioso, un poquito más de preparación en el área de investigación educativa, pero no sería difícil obtenerlo si toman en cuenta todo este libro. Ella hizo una experimentación de 4 meses en el Instituto Down de Colima con estudiantes de 11 a 15 años de edad. Y estos niños, en el capítulo platica, ella da cuenta de los hallazgos de estos pequeños y es emocionante. A mí me entusiasma ver a esos pequeños haciendo esos descubrimientos, logrando esa parte del pensamiento algebraico que quizá uno de persona común y corriente en la calle pensaría que unos niños con estas características no serían capaces de lograr. Es sensacional este capítulo. Pasamos al capítulo 5, la visualización en matemáticas como herramienta para desarrollar el pensamiento algebraico, de Sergio Damián, Chalet Chacán y Claudia Margarita Acuña. Ellos dan un enfoque lingüístico, que no semiótico, para analizar su propuesta. Su propuesta es un acercamiento a la noción de la equivalencia algebraica, que tanto se trabaja en los niveles de primaria, según vimos en los capítulos anteriores, mediante la generalización de patrones con apoyo de la visualización. Aquí sí hago un paréntesis porque en su marco referencial hablan de significado y casi me da un infarto cuando leo una cita a Wittgenstein y dice que el significado, él es pragmático, que el significado de un término depende, que lo da el uso que le dé la persona. Perdón, fíjate que no. Yo recibo a estos niños cuando ya están crecidos, los recibo en primer año de licenciatura. Les pones, por ejemplo, una derivada, les pones, voy a sobresimplificar el asunto, y igual a x cúbica, obtén la derivada, y después de y igual a x cúbica ponen un igual y te escriben 3x cuadrada, que es el resultado de la derivada. Perdón, ¿por qué el igual en medio? El igual, discúlpenme, es un signo con un significado profundo. Si quisiéramos un adornito, habríamos puesto, no sé, un corazoncito, una flor, un copo de nieve. No son viñetas. Eso me indica que el esfuerzo que hacen todos estos autores y los libros de texto para que el niño profundice en el significado de la igualdad no sirvió.
o en algunos casos no sirve, pero por favor eso no lo hagan, sobre todo si estamos en el área de ingenierías, sobre todo si van a ser matemáticos. Entonces, no, perdón, ahí sí yo no estoy de acuerdo en que el significado lo hacen los hablantes, perdón. En este caso no somos hablantes porque el lenguaje matemático no tiene un sentido fonológico, pero el que yo use mal los símbolos y términos matemáticos no quiere decir que a la larga todo evolucione para que los millennials den el nuevo significado del vocabulario matemático. Perdón, ahí sí no estoy. Sigo leyendo y ya veo por qué incluye en esta persona el aspecto pragmático, y es que hay que leer el libro, trae unos ejemplos que a partir de unos patrones visuales la persona va a abstraer de ahí unas relaciones. En ese sentido habla del significado construido por la persona. Ah, ya descansé, sí, ya me estaba yo preocupando con eso. En cuanto a la metodología, pues es piagetana más que nada, habla del estadio, las operaciones concretas. El estudio se llevó a cabo con 36 estudiantes de 14 a 16 años de edad del estado de Durango, con 5 sesiones de actividad grupal. Les presenta unos patrones, bueno, lo que se reporta en el libro, unos patrones geométricos de donde los muchachos tienen que abstraer la fórmula de generalización, que utilizamos mucho incluso en el nivel licenciatura, en sucesiones y series, y abstraer la relación entre dos variables y demás. Muy interesante. El capítulo 6, procesos de transferencia entre conceptos de física y ecuaciones matemáticas en secundaria desde el marco de la APOE, acciones, procesos, objetos y esquemas, que tiene una base piagetana que hizo Dubinsky. Sí, no me equivoqué, ¿verdad? Dubinsky. Habla de una metodología en la que se proponen ejercicios de física para resolver y caracterizar las respuestas. En este capítulo está excelente, te da una rúbrica en determinada, no sé en qué página quedó en la edición original, una rúbrica para categorizar las respuestas de los estudiantes de manera cualitativa, fíjate bien, porque el análisis cualitativo no es cualquier cosa. Te da una rúbrica para clasificar esos resultados, esos posibles procedimientos que encuentran. Entonces esto es muy valioso para los profesores e investigadores de nuestra área. En un bloque 1, que le llaman ellos en su metodología, resuelven ejercicios, hay que distinguir entre ejercicio y problema, aquí dice cómo, ejercicios clásicos de velocidad donde el planteamiento es explícito y las preguntas están secuenciadas de tal manera que el estudiante siempre tiene una guía para ir resolviendo. En ese bloque, que es el más bajo en cuanto a complejidad, tuvieron éxito casi todos los participantes. Luego hay un bloque 2 que incluye 4 problemas que requieren que los estudiantes ya modelen y tomen decisiones sobre sus estrategias de aprendizaje, mientras que el problema 3 es más abierto, te presenta una gráfica con determinada descripción corta y te pide que identifiques los conceptos físicos que se presentan en esa situación. Muy, muy interesante. Les recomiendo mucho este capítulo para todos aquellos compañeros que estoy ubicando aquí por la hora de llegada, que pertenecen al área de ciencias naturales, porque aquí les va a ser todavía de más utilidad esto. Está relacionado con las matemáticas, pero lo pueden abordar ustedes para sus propias clases e investigaciones. El capítulo 7, la linealidad como obstáculo epistemológico para el razonamiento algebraico, argumentos de los alumnos de bachillerato en los errores frecuentes y persistentes. Santo Dios con el título. Nos hace un recuento del estado del arte sobre obstáculos epistemológicos en el sentido de Bachelard, que no es que haya un error porque te equivocaste y está mal, sino porque aplicaste un conocimiento en una situación inadecuada, un conocimiento correcto en una situación inadecuada o de la manera no precisa. También hace un recuento de los tipos de errores que hay, hace una clasificación en cuanto a matemáticas, y este artículo es diferente en el sentido de que en vez de los alumnos responder problemas, tienen que revisar las respuestas a unos problemas y ejercicios que se han hecho.
Se basa en los errores más persistentes que se han detectado en matemáticas, como eso de que la raíz cuadrada de un binomio, A más B, es igual a la suma de las raíces de cada término por separado, etc. En este sentido, la linealidad consiste en una generalización incorrecta de las reglas algebraicas. Se les dan estos problemas a los estudiantes. Les confieso que para mí fue difícil leer eso, considero a los pobres estudiantes leyendo eso, pero en equipos de 2 o 3 personas se pusieron a analizar los resultados, los procedimientos para ver si había error o no. Todos eran erróneos acá entre nos, pero da trabajo encontrar el error, sobre todo si tienes trastorno en déficit de atención, que es muy común entre los adolescentes. Yo también tengo eso, me dio trabajo. Pero en fin, había que encontrar dónde estaba el error y argumentar por qué estaba el error. Entonces, los estudiantes, a la hora de argumentar sus errores, que es el objeto de estudio de este capítulo, usan sus conocimientos previos o identifican errores aritméticos que fueron malamente extrapolados al álgebra, o tienen influencia en el sentido del planteamiento del problema para cometer o no cierto error. Y los compañeros de física ya sabrán que el contexto del problema puede llevar al alumno a sacar conclusiones erróneas, empíricas, sobre lo que se espera de él.